buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, hermosas y hermosos, a este nuevo directo con En Familia, la plataforma de divulgación de la Asociación Española de Pediatría para compartir con las familias, con los padres, con las madres, con los abuelos, con todas las personas que se encargan del cuidado de los peques de la casa, cómo hacerlo desde la ciencia y desde el rigor. Y en el directo de hoy vamos a hablar de las vacunas, de la campaña de vacunación, porque está la cosa que ha empezado, como decían por ahí, con muchísima fuerza. Sabéis que en los últimos años hemos estado haciendo estos directos con la Asociación Española de Pediatría. Cada año hacemos uno sobre campañas de vacunación, y los niños se vacunaban, se recomendaba, fueron pioneros en recomendar entre los 6 meses y los 59 meses. Pero resulta que este año los pediatras han decidido que hay que recomendar esa vacunación hasta los 17 años, ni más ni menos. Así que vamos a dar... Ahí tenemos a nuestro amigo Fran para que nos cuente qué es lo que está pasando este año. Fran Álvarez, que como ya sabéis, es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? De año en año, ¿eh? Ahí, de año en año. Y bueno, estaba presentándote como coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la EPET y, bueno, además, por supuesto, pediatra en el Centro de Salud de Llanera, en Oviedo, en Asturias, el abuelo de Paulín y muchas cosas Exacto. más, pero amigo de aquí de la Escritancia, y que cada año vienes a contarnos, fuiste pionero en contarnos que los niños tenían que incluirse dentro de esta población de riesgo, Eso es. ¿verdad? Eso es, sí, sí. La Asociación Española de Pediatría siempre por delante. Y este año vienes con más novedades. Estábamos adelantando ¿Sí? que hasta los 17 años. Pues sí, porque lo que tenemos que conseguir es proteger cuanto más niños y adolescentes mejor, y así van a tener menos complicaciones, menos ingresos. Bueno, ahora vamos a hablar de todo ello. Muy bien, pues es muy interesante porque como cada año hay gente que vuelve como el turrón del almendro y tú vuelves con los virus de la gripe. Tienes que Ya, hacértelo ver, Fran. ya Yo te eso, digo, ya te eso, digo. eso no sé cómo queda. Pero bueno, tenemos novedades. Siempre todo el mundo sabe que lo que hablamos aquí siempre se habla desde la ciencia, desde el rigor, pero este año el Comité Asesor de Vacunas de la AEP se ha unido con la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Sociedad Española de Vacunología. Y tenéis un documento conjunto, ¿no? Sí, 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 lo hemos publicado ahora en el número de la Asociación Española de Pediatría, que se llama Anales de Pediatría, en octubre. Y, hombre, es importante que otras sociedades se sumen también a esta recomendación de vacunación en niños y en adolescentes, ¿no? Ya sabes lo que dice el refrán, la unión hace la fuerza. Podemos tener pequeñas diferencias desde la evidencia científica entre las sociedades, pero en este caso hemos hecho un documento de consenso, pues para conseguir precisamente esto, ¿no? Tener más fuerza, que el Ministerio y las comunidades autónomas puedan leer ese documento y, por tanto, podamos negociar con ellos el que se incremente la edad de administración de la vacuna de la gripe, y también para las familias, ¿no? Que, hombre, esto no lo van a leer, pero siempre de ahí sacamos conclusiones también para las familias, que luego, si quieres, te cuento. Pues sí, voy a querer que me las cuentes, pero quería empezar dándote un dato, un detallito bonito. En el codo, que es que se me olvida también, Sí, estoy con sí, la sí, tos. sí, Wow. sí. Esta mañana, cuando he publicado la creatividad, anunciando el directo, ¿no? Y recordando que era el directo, en cuanto le he puesto, me ha contestado una chica que se llama Lorena y me ha dicho: Boti, al verlo, he reservado para toda la familia. He pedido cita para todos. Claro, claro, es Y lo que tenemos que hacer. claro, digo, pues estas cosas sirven para esto, para recordar, porque a lo mejor, pues esta chica que vamos como todos con la cabeza perdida, de repente ves una story y bueno, pues lo mismo que te venden unas zapatillas de deporte o un influencer te cuenta cualquier cosa que te cuente un influencer, pues te llega que hay una campaña de la gripe y dices: ahí va los donuts, que tengo que vacunar a mis criaturas y a mí Claro, claro, también de tengo que paso. acordarme, sí, sí, porque bueno, la gente que tiene pues niños, adolescentes enfermos y demás, saben que todos los años, en otoño, pues empezamos con la campaña de vacunación de la gripe. Pero como ahora lo que queremos es también no solo vacunar a los de riesgo, sino vacunar también a los sanos, ¿no? Pues entonces está muy bien que salgan estas campañas, desde luego. Muy bien, pues vamos a empezar con bueno, un pequeño avance sobre la gripe en la infancia, en la adolescencia. Y algunos datos importantes. La gripe afecta al 30 al 40% de la vacunación infantil. O sea, vamos a empezar De a la poner las población. cosas por su nombre, ¿no? Y no banalizar. Puede causar hospitalizaciones, incluso fallecimientos en casos graves. Sin embargo, la gente dice: mira, esto es como estoy yo ahora, con un catarrillo
y esto no es nada. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Fran? Pues mira, que eso es una cuestión que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Para que las familias sepan que la gripe no es un resfriado como el que tienes tú con fiebre. No, no. La gripe produce una fiebre muy elevada, con mucho malestar general. Es como si le hubiera pasado un camión o un tren por encima al niño. Es decir, que va a estar una semana fatal, ¿no? Aparte de tener síntomas respiratorios como un resfriado, con mocos y tos y dolor de garganta, pues también puede producir síntomas digestivos, tipo vómitos y diarrea. Es decir, que por qué va a sufrir ese niño durante 7 días un proceso de fiebre elevada si tenemos una vacunación que es segura, efectiva, cómoda además cuando los niños son mayores de 2 años. Luego es una tontería no vacunarse, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que después de la gripe el niño desaparece la fiebre, dices, bueno, ya está curado y tal. Al cabo de un tiempo vuelve otra vez la fiebre y entonces pueden aparecer las complicaciones bacterianas, ¿no? Porque la gripe baja un poco las defensas del niño y entonces pueden adquirir complicaciones bacterianas tipo otitis, amigdalitis, neumonías y van a tener que usar antibióticos, ¿no? Con lo cual, vacunando al niño vamos a evitar que se le complique la gripe y además vamos a evitar que tenga esa fiebre tan elevada que produce la gripe durante una semana. Bueno, pues esto es muy interesante, no banalizarlo y no pensar que al final esto es, pues nada, cosa de poco, que en la mayoría de los casos, afortunadamente, pues las cosas se Exacto, resuelven, pero sí. hay que tener en cuenta esa incidencia. ¿Qué datos tenéis, Fran, sobre incidencias, ingresos, complicaciones en los últimos años? Porque siempre nos das algún dato que dices, bueno, Sí, esto no es una broma. sí, mira, en el documento que el Ministerio, cuando el Ministerio introdujo dentro de los grupos de riesgo, ¿no? A los niños de 6 a 59 meses, es un documento muy extenso y muy bueno. Y entonces ahí vienen los datos de las 7 últimas temporadas. Y fíjate, hay 50.000 casos de gripe en menores de 5 años que van a los centros de salud. Hay 4.000 ingresos hospitalarios, 250 ingresos en la unidad de cuidados intensivos y 8 muertes. Y en ese mismo documento te dicen que en los menores de 15 años, en cada temporada, puede haber entre 15 y 20 muertes relacionadas con las complicaciones que pueda ocasionar la gripe, ¿no? Con lo cual, con estos datos que yo te doy, o sea, ¿por qué vamos a correr ese riesgo si tenemos una vacuna que funciona de maravilla? Y en los adolescentes, además, ahora que hemos incluido los adolescentes, pues en los adolescentes se ve perfectamente cómo los ingresos en la unidad de cuidados intensivos son los mismos que los mayores de 65 años. Y esto no Anda. es que haya pasado en ese documento, ¿no? Que es de hace ya 3 años o así. No, no, es que ahora mismo en Australia, en 2024, el grupo que más ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos es el grupo de 5 a 16 años. Luego, por eso hemos Ujú. introducido también dentro de la recomendación, ¿no? A los adolescentes. Bueno, eso tiene, o sea, tiene enjundia, ¿no? Ese dato, ¿no? Mucha enjundia. Porque no es lo que alguien dice, mira, mi hijada falleció por gripe con 25 años y estaba sana sin patologías previas. O sea, que pueda ocasionar la muerte una enfermedad que es prevenible, pues la verdad es Y que no además, hay que correr Fran, ese riesgo, ¿no? si no recuerdo mal, nos has contado muchos años que no necesariamente estos niños tenían otras patologías a la No, vez, sino que la causa era la gripe, no que exacto. tuvieran o sea, problemas respiratorios o movidas y, por decirlo En, así. cual, en cualquier trabajo que te publique en cualquier país, más del 50% de los niños que ingresan son niños sanos. O sea, no tienen ni una sola enfermedad de base, ni un proceso respiratorio, ni un proceso cardíaco, ni neurológico. No, no, son niños sanos. Luego, el riesgo cero no existe. Es verdad que la gripe la mayoría de las veces no se complica o puede darte una complicación bacteriana después, pero hay algunos niños que van a ingresar en el hospital y son niños sanos que no han tenido otra patología. O sea que tenemos que protegerlos, desde luego. Mira, preguntan ahí, las preguntas, mira, las dejáis en la cajita y las resolvemos todas al final, ¿vale? Porque Sí. así vamos avanzando. Más preguntas, Fran. Yo sé que tú además eres un gran defensor de que la vacuna hay que hacerla para proteger al niño, además de que pueda proteger a otras personas, pero tú siempre dices, la vacuna protege al niño, o sea, está muy bien lo del cortafuegos, pero hay que proteger al niño. Pero es verdad que además los niños son grandes transmisores de la infección. ¿Durante cuánto tiempo pueden contagiar un niño? Bueno, la verdad es que siempre es así. Es decir, nosotros si ponemos una vacuna al niño es para protegerlo a él. Oye, luego las vacunas son tan buenas que tienen unos efectos beneficiosos adyacentes, ¿no? Y en este caso, como los niños son los que empiezan la transmisión de la gripe, es decir, a partir de ahora, de finales de octubre, primeros de noviembre, pues las consultas de pediatría de atención primaria se van a llenar, ¿no? Con niños que tienen fiebre alta, en los que hay que descartar que tenga gripe o la COVID o el virus respiratorio sincitial.
pero empiezan ellos antes, ¿no? Y además tienen una característica importante y es que eliminan mucha más cantidad de virus que los adultos, ¿no? Cuando tosen, estornudan, hablan, eliminan Ujú. muchos más virus. Incluso los adultos empiezan a contagiar un día antes de que empiecen los síntomas de la gripe, mientras que los niños pueden empezar 6 días 6 días antes. antes, qué barbaridad. Y después de la gripe, los adultos suelen contagiar entre 4 y 5 días más, ¿no? Y sin embargo, los niños pueden contagiar hasta 2 semanas después de que ha pasado la gripe. ¿Qué pasa? Que ya les ha pasado la fiebre, ya están en el colegio, ya están en contacto con otras personas vulnerables, como los abuelos o personas que tengan algún tipo de enfermedad, que también tienen que vacunarse, por supuesto, como verás luego. Pero con todo esto es muy fácil que puedan contagiar al resto y entonces la epidemia de gripe ser lo que es todos los años. O sea, que estamos Entonces hablando queremos, de casi 3 semanas, Fran, entre el antes, entre el claro, pre y el entre post. antes y después son 3 semanas, más o menos aproximadamente, con lo cual es muy importante protegerlos a ellos para que no tengan todas estas complicaciones que hemos hablado, pero también es importante para proteger a la población de alrededor, que también, si son vulnerables, tienen también que vacunarse de la gripe. Claro. Bueno, y esto son cosas que nos recuerdan en parte a todo lo que aprendimos durante el coronavirus, de que dices, oye, pues en una familia hay dos hermanos y uno le acaba contagiando al otro, ¿cuál es la ventana del tiempo? Porque al final puede ser hasta de un mes o mes y pico entre los dos Claro, hermanos. claro, por eso hay que protegerlos. Por eso es importante que ya las campañas de vacunación ya han empezado, ¿no? En algunos sitios a finales de septiembre, en otros a partir del 14 de octubre. Bueno, pues hay que ir a vacunar al niño, eso desde luego. Nos has adelantado sobre este dato de los adolescentes y sus datos de ingresos en la UCI, pero ¿qué papel tienen los adolescentes en la transmisión? ¿Por qué también es importante incluirles en este sentido? Claro, los adolescentes date cuenta que tienen mucha relación social, ¿no? Están siempre muy, o sea, con mucha gente. Me lo Eso vas a siempre. decir. ¿Sabes, Fran, cuántas niñas vinieron a mi casa a comer el viernes? Que de Pues, repente llega mi hija. ¿Cuántas? Dime cuántas. pues hombre, conociéndote a ti serían 20 o 30 por lo menos. No, eran 9, pero venían a comer las 9. Y claro, me dice mi hija, mamá, que ya están aquí mis amigas. Y digo, habrá traído 2 o 3 amiguitas. Y bueno, salí corriendo, entré Eso a la sin cocina y avisar. salí. Y sin No, avisar. me había preguntado el día de antes, Ah, pero como bueno. sabe que yo grabo aquí en casa, me mandó un WhatsApp y me dijo, mamá, mañana puedo ir a comer con unas amigas, número indeterminado entre uno y toda la clase. Ahora ya sé que es ese número. Pero claro, o sea, tienen un gran número de relaciones. Luego entró mi hijo con otras dos por allí y esto parecía, pues no sé, una discoteca light. Se puso una peli, todos arremolinados en el... ¿Sabes qué pasa? Como el año pasado estudió en Inglaterra y a mí se me había olvidado lo que era ser madre. Y ahora, de repente, soy madre de ella y de... Madre De un de... montón de compañeros. Sí, no soy madre de dragones, soy madre de dragones, porque aquí todo el mundo viene a comer. Entonces, pero me creo todo lo que me cuentes de que contagian porque están todos encima de otros todo el día. Está claro. Tiene una mayor relación social. Ya viste que te he contado datos anteriormente de ingresos en la UCI, que son los que más ingresan allí. Y las muertes, ¿no? Que son eso, pues si restas las de los menores de 5 años, también son iguales. Son 7, 8 muertes todos los años, porque vamos a tener que correr esos riesgos. No, no, no. Ujú. Tenemos una buena vacuna. Bien, pues bueno, por centrar un poco este bloque inicial, según las recomendaciones 2025-2026 del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ¿a quién se aconseja vacunar de la gripe? Pues mira, queremos vacunar de la gripe a todos los niños y adolescentes entre los 6 meses, porque antes de los 6 meses no se pueden vacunar, entre los 6 meses y los 17 años de edad. Bien sean sanos, que es lo que recomendamos, pero también en ese grupo de 6 meses a 17 años están incluidos también los grupos de riesgo, o sea, todos los niños que tengan algún tipo de enfermedad, ¿no? Por supuesto, también están incluidos los convivientes de esos niños, ¿vale? Además, tenemos una buena noticia y es que este año, en la recomendación del Ministerio y de las comunidades autónomas, han introducido por primera vez los convivientes de los menores de 6 meses, que Ah, no se pueden vacunar. Siempre lo habíamos recomendado desde la Asociación Española de Pediatría, pero es el primer año que lo incluyen. Los convivientes de los niños menores de 6 meses tienen la vacuna gratuita en su centro de salud, es decir, la madre, el padre, los abuelos, los hermanos, si superan la edad de financiación de la vacuna, con lo cual es una buena noticia, ¿no? Y por supuesto, recomendamos también la vacunación pues, en las embarazadas, en los profesionales sanitarios, en otras profesiones que son necesarias para la subsistencia del país, ¿no? el Así otro día vi que que estaba indicado también en fumadores.
que había Sí, sí, que era y, como grupo de riesgo y, también. y incluso en los fumadores también está indicada la vacuna del neumococo. ¿No? También ¿Mm? está indicada la vacuna del neumococo como marca el Ministerio y las comunidades autónomas. O sea que lo que queremos es vacunar de 6 meses a 17 años a todos los niños, sean sanos o sean grupos de riesgo. Pero es interesante lo que dices de los convivientes, porque Sí, entonces yo soy conviviente de la madre, yo soy madre de dragones y entonces pues también, tú tendrías la vacuna gratuita en tu centro de salud, porque qué está bien. dentro de las recomendaciones del Ministerio. Pues fíjate, eso sí que no lo sabía y me parece súper interesante porque atañe a la mayor parte de la gente Efectivamente, que nos efectivamente. está Además, escuchando. siendo financiada, como es gratuita, pues oye, puedes tener coberturas más altas, ¿no? Que mandándoles, aunque son baratas las vacunas de la gripe, pues Pero está bien que sean financiadas. Fíjate, Fran, la cuestión de que sean financiadas o no financiadas, la vacuna de la gripe no es una vacuna cara, no es una cuestión de precio. Mm, Pero yo que me toque vacunar y no me he vacunado todavía, no me he vacunado porque tengo que pedir cita para que me den la receta para ir a la farmacia y claro, conseguir la vacuna. pues ahora lo tienes más fácil. Entonces, esto a mí me facilita la película, porque yo esta semana decía, tengo que pedir cita ya para que me den la receta, pero tengo que pedir dos citas. Si solo tengo que pedir una, pues voy a tiro hecho. Entonces, eso es Lo tienes más fácil, sí. Ahora están en plena vorágine de vacunación en todos los centros de salud. muy bien. Pues nada, súper buenas noticias para todos. Y vamos a ver qué tipos de vacunas hay. Cuéntanos qué tipos de vacunas tenemos. El año pasado nos hablaste de las intranasales, de una manera, de otra, pero ¿cuál se debe administrar en cada edad? Porque al final estoy mucha duda si se puede elegir la forma de administración. Nos contaste también de tus nietos, lo que tú habías hecho. Bueno, pues en estos momentos tenemos dos tipos de vacunas de gripe, ¿no? Una que se llaman vacunas inactivadas o muertas, que se ponen pinchadas intramuscularmente. En un niño pequeñito, hasta los 2 años, pues se pincha en el muslo, en el tercio medio de la parte externa del muslo, y en los mayores de 2 años, ya adolescentes, adultos, pues se pincha en el brazo, ¿no? En el deltoides. Entonces, estas vacunas son pinchadas. Y en el caso de los niños, son las vacunas indicadas entre 6 meses y 24 meses, ¿no? Porque a partir de los 24 meses y hasta los 17 años se puede aplicar la otra vacuna, que es la vacuna intranasal, que es muy cómoda de administrar, la toleran muy bien los niños, las familias, los profesionales, y además produce inmunidad local, ¿no? Y esta, la característica diferencial con la anterior, es que es una vacuna viva o atenuada, o sea, está viva, los bichitos están un poco atontados, además es una vacuna especial porque hace que pueda producir defensas en la nariz, pero se llama adaptada al frío porque en cuanto ese virus pueda bajar por las vías respiratorias, que ya tenemos una temperatura alta, se muere, ¿no? Por eso se llama adaptada al frío. Así que tenemos vacunas muertas, pinchadas, y vacunas vivas por vía intranasal. Que la intranasal lo que tiene de limitación es que no se la puedes poner a un menor de 2 años ni a un mayor de 17 años y que tampoco se puede poner en embarazadas, en inmunodeprimidos, así, ¿no? Y las que toman, por ejemplo, hay también niños o adolescentes que pueden tomar ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿no? Por una enfermedad reumatológica o lo que sea, pues Ujú. ahí tampoco se podría administrar. Pero la Bueno, vacuna inactivada o muerta sí. Y desde luego no, la inactivada o muerta no puede producir la enfermedad. Puede producirte efectos secundarios leves, tipo dolor sí, el típico muscular y mito demás. de es que me he Eso, pinchado y entonces a las eso es. 2 semanas he cogido la gripe, pues porque Exacto, pues no. ya Y tenías el además, virus pululando o a lo eso es. mejor ha sido que la vacuna no es eficaz en todos los casos, que ahora hablaremos de esto Claro, luego ya cada también. comunidad puede financiarla pues para grupos de riesgo hasta los 13 años, hasta los 17, por ejemplo, la intranasal, ¿no? Y las vacunas inactivadas, hay cuatro vacunas inactivadas, tres que se cultivan en huevo y una que no, y cada comunidad pues puede tener una u otra, ¿no? Y hay que ponerla que te marque la comunidad, claro. Pero en cualquier caso, el huevo no era un problema tampoco, ¿no? No, el huevo nunca es un problema. De hecho, dentro de las contraindicaciones de cualquier vacuna, ¿no? Está en que haya una reacción anafiláctica a un componente de la vacuna. Bueno, pues en los niños que tengan reacción anafiláctica, ¿eh? O sea, que haya que poner adrenalina, vamos, que te estás ahogando, Sí, ahogando, sí. que te estás ahogando. En esos niños que tengan una reacción anafiláctica al huevo se puede administrar tanto la vacuna triple vírica, que está relacionada con esto, como la vacuna de la gripe, porque las cantidades que llevan de proteína de huevo son ínfimas. Y se ha comprobado por muchos estudios que se les puede administrar sin ningún problema en el centro de salud. Eso sí, como en todos los inyectables, sean vacunas o no, habría que esperar 30 minutos en la sala de espera por si te aparece una Para reacción evitar. de este tipo que no puedes y allí tienes todos los medios, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Con respecto a la efectividad, y lo has adelantado un poquito antes, Fran,
Sí. Bueno, lo hemos adelantado, ¿no? Que a veces la vacuna no evita todos los casos y sabemos que las vacunas también ocurría con las vacunas del COVID, no evitan todos los casos. Entonces, ¿para qué me la voy a poner? ¿Cómo se mide la eficacia de la vacuna de la gripe y por qué es importante que los niños y adolescentes se vacunen, aunque puede que se contagien y tengan la enfermedad? Bueno, pues la vacuna en sí no te va a proteger al 100%, ¿no? Más o menos la eficacia que se ve en los ensayos clínicos está en torno al 60%. Luego, si quieres, te cuento de las distintas cepas de gripe. Es mucho más efectiva la vacuna para la cepa B, para la gripe B, que para la gripe A, ¿no? Pero esto se hace pues con ensayos clínicos en los cuales vas comparando, coges personas vacunadas y personas no vacunadas y ahí evalúas lo que sea, si han adquirido la gripe, si han tenido que ingresar en el hospital y en base a lo que ocurre, pues te dicen que tiene una eficacia, una efectividad de lo que sea, del 60%, como es de media esta vacuna. Incluso en España el año pasado se hizo un estudio que llegaba al 70%, ¿no? De casos evitados en atención primaria y de ingresos hospitalarios. Se hacen así los estudios. Luego, lo que hay que ver es cada temporada, si el virus que circule coincide con la vacuna de la gripe o no. Bueno, hay una serie de cosas que se hacen en los ensayos, pero que nadie piense que es poca efectividad 60%, porque, por ejemplo, en África se está vacunando del paludismo, ¿no? De la malaria, que conoce mucha gente. Sí, Bueno, la malaria o el paludismo mata a niños y, sin embargo, esa vacuna tiene una eficacia del 40%. Y dices tú, hombre, ¿merecerá la pena poner esa vacuna con una eficacia? Pues claro, porque evitas un montón de complicaciones y de claro. mortalidad, ¿no? Y la gripe está, como digo, entre el 60 y el 70%. Pues súper interesante esto porque es una de las, digamos, objeciones, ¿no? Que se suelen plantear por parte de las familias y luego también está la gran pregunta que es la seguridad. Siempre que hay vacunas, ahí aparece desconfianza, Pues son sí. seguras. A ver, cuéntanos qué efectos pueden aparecer, cómo pueden evolucionar. Mira, la vacuna de la gripe, cuando la administras pinchada, cuando es la vacuna inactivada o muerta, pues hombre, el dolor en el lugar de la inyección, si la administran bien, pues bueno, puede haber un enrojecimiento en la zona, te puede doler, incluso a veces puede aparecer una pequeña induración. Lo que se Puede llama dar, que me ha dado ración. exacto, que te duele el brazo. Bueno, normalmente que te duele el brazo 2 o 3 días y ya está. El brazo o la pierna, en el caso del niño pequeñito no te lo va a decir, pero bueno, Sí, puede pasar eso, ¿no? puede estar Y, molesto. y también te puede dar pues síntomas generales, ¿no? Del tipo de febrícula, raro que sea fiebre alta, malestar general, dolor muscular, bueno. Pero eso, en la vacuna inactivada o muerta, no significa que tengas la gripe, ¿eh? Porque está muerta, o sea, que no la puede transmitir. En la vacuna intranasal, como se administra por la nariz, pues el mayor efecto secundario que se diagnostica habitualmente es producir pues estornudos o picor de la nariz, puede dar también febrícula, fíjate, no suele dar fiebre, tanta fiebre como la vacuna inactivada, o Ajá. sea que tiene unos efectos secundarios que son muy leves y que te pasan en 24 o 48 horas. Con lo Ujú. cual es una vacuna muy segura. Y como ahora están las redes sociales y demás, y cada uno puede consultar en las redes sociales lo que quiera, pues pueden surgir todos los bulos del mundo, ¿no? Sobre Claro. estas vacunas, pero son vacunas súper seguras. Y con respecto a la eficacia son similares. Eficacia en general es un pelín más eficaz la intranasal porque tiene una característica, es que como la aplicas intranasalmente, Claro, pues hace inmunidad local, ¿no? O sea, no solo inmunidad general, sí, sí. sino que hace inmunidad local, con lo cual protege algo más que Ujú. la vacuna inactivada o muerta. ¿Y estas vacunas se pueden administrar a la vez que otras? Sí, porque a lo Sí, mejor ahora a mi hijo le toca tal vacuna. ¿Hay no, problema? y también puede suceder en niños pequeñitos que están recibiendo la inmunización, el anticuerpo, ¿no? Frente al virus respiratorio sincitial, Sí. que son en menores de 6 meses, bueno, no entran en colisión con la de la gripe, pero es que ese anticuerpo también se administra a los prematuros hasta el año de vida y Sí. en los grupos de riesgo, pues respiratorios, cardíacos, etcétera y tal, y deprimidos, se pueden administrar en 2 temporadas, hasta los 2 años. Luego, si en esos niños nos coincide la vacuna de la gripe intranasal, se puede administrar el anticuerpo sin ningún tipo de problema y la vacuna de la gripe el mismo día. Y luego, como es viva, dices, oye, ¿tendrá interferencia con las otras vacunas vivas? Porque Claro. siempre nos dicen que la vacuna triple vírica o la varicela, o la de la fiebre amarilla, ¿no? Que son vivas, o las puedes administrar el mismo día, pero si no las administras el mismo día, tienes que separarlas 4 semanas. Bueno, pues en este caso, tanto las vacunas orales vivas, como por ejemplo la del rotavirus, o la vacuna intranasal, que también es viva, se pueden administrar el mismo día o con la separación que quieras con la vacuna triple vírica y la varicela. O sea que esto no puede ser más fácil, Bueno, claro, realmente.
O sea, lo que no puede ser es que pierdas oportunidades de vacunación, porque no lo sepas. Entonces el profesional lo sabe. Sabe que la puede poner el mismo día o si vienes a la semana también te la puede poner. O sea, el intervalo no hay que mantener ningún intervalo. Con la intranasal, con las vivas que se pinchan. Bueno, De es que parece que a Previr y veces varicela. parece que nos gustan las prohibiciones o que nos digan, esto no se puede con Ya, esto reacciona. Pero fíjate qué buenísimas noticias, ¿no? A mí son cosas que me llaman la atención porque tenemos que pensar lo bien que evolucionan las cosas, ¿no? Y la ciencia en general. Y cuando dicen, no, si es que es así de fácil. El otro día me preguntaban para un programa, oye, pero alergia a los medicamentos, pero tiene que haber alguien que se muera, que pasen cosas. Digo, mira, lo suelen hacer bien. O sea, tienen en cuenta que hay mucha gente con alergias y que si el huevo es un alérgeno no lo van a meter en un fármaco, lo meterán en la vacuna de gripe y aún así en una dosis muy, muy baja. Y que claro. las cosas que son peligrosas o que complican, como que no puedan juntarse vacunas, pues estamos pensando en vacunas que se puede hacer, ¿no? Y eso no es casual, eso es porque la ciencia al final lo que intenta es poner las cosas fáciles. Mira, como estábamos hablando de seguridad, hay un tema y es que esta vacuna, obviamente, como se administra, ¿no?, a través de la nariz, puede contagiar, ¿no?, a otras personas Sí. de alrededor cuando estornudas y demás durante un pequeño margen de tiempo. Bueno, pues si en esa familia hay algún gran inmunodeprimido, se recomienda que no haya contacto de esa persona que ha recibido la vacuna intranasal con ese gran inmunodeprimido durante unos 7 días, más o Ajá. menos, ¿no? Bueno, a ver, se transmite fatal, o sea, no es No es un fácil, defecto que sí. vaya a aparecer, no es fácil que vaya a aparecer, pero por un principio de precaución se recomienda que durante 7 días no haya un contacto entre ese niño o adolescente que se ha vacunado con la vacuna intranasal con un gran inmunodeprimido. Sí con las embarazadas, ¿eh? Las embarazadas, una madre embarazada tiene un niño pequeño y quiere ponerle la vacuna intranasal sin ningún tipo de problema, aparte que ella también se tiene que poner la vacuna muerta. Entendido. Bueno, pues hemos comentado ya también que lo teníamos por aquí, la vacunación para embarazadas, para profesionales Sí, sanitarios y sí, sí que es fundamental. Vamos a hablar, Fran, si te parece, de las coberturas vacunales y de esta sí. campaña. Porque, claro, las coberturas, tú y yo siempre empezamos arriba, pim, 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 todo qué bien, hasta que dices, llegamos a las coberturas y dices, esto ya no va tan bien, ¿no? Bueno, No va tan bien porque el año pasado apenas la mitad de los niños de 6 a 59 meses se vacunaron. En otras inmunizaciones superamos el 95% con tranquilidad. ¿Qué pasa con la vacuna de la gripe y por qué no se alcanzan las coberturas? bueno, verás, y también en las embarazadas y profesionales sanitarios es muy importante que nos vacunemos, ¿eh? En las embarazadas parece que la cosa va cada vez mejor. El año Bueno, yo pasado, creo que como ya tienen que vacunarse de tantas cosas las embarazadas, ya al final ya es como, venga, bueno, sí, pero lo hacen con placer y con gusto porque aparte de protegerlas a ellas, porque la gripe se puede complicar y puede darles muchos problemas claro en que el sí, embarazo, protegen a lo que lleva dentro, ¿no? Con lo sí, eso cual es lo están mucho primero. más dispuestas a ello. Pero habíamos tenido poco éxito con la vacunación de la gripe en las embarazadas y fíjate, el año pasado hemos cumplido el objetivo del Ministerio, que era el 60% de Sí, media, sí. y hay comunidades del 85 y el 90%. Luego ahí vamos ¿Cómo muy vamos bien. en Asturias, Fran? Pues mira, en Asturias en las embarazadas tuvimos más de un Sí, que 85% de siempre sois cobertura. campeones. Las matronas trabajan muy bien, la verdad. Yo es que creo que Hay que vacunas tú, reconocerlo. vacunas tú a todas. O tienes ahí estás ahí, vas por No, las no, no. casas y dices, ya me Damos encargo formación, yo. pero al final es el profesional el que tiene que trabajar. Pero mira, sin embargo, en profesionales sanitarios, hija, esto es un desastre. O sea, de llegar a un 60 y pico en la COVID, por miedo, ¿no? A Sí, ver, las dos coinfecciones y tal y cual, vamos bajando como las mareas. Ahora mismo no hemos llegado ni al 40% el año ¿qué pasado. dices? Qué Y es una barbaridad. vergüenza porque somos profesionales. Por ética tenemos que vacunarnos. Por protección individual tienes que vacunarte, que a nadie le Y gusta estar 7 días en la cama con fiebre. Y, claro, por, y fíjate, y laboralmente, porque ya sabes que ahora hay pocos profesionales de pediatría y de medicina de familia. Y eres claro, personal esencial. si tú coges la baja, pues lo tiene que hacer tu compañero, porque no hay sustituciones. Y Así la que gente no se puede duplicar. tenemos que vacunarnos. Lo que pasa que, bueno, pasa lo que pasa. Me preguntabas por qué, ¿no? No conseguíamos coberturas del 90%, por ejemplo, aunque el año pasado hemos mejorado mucho, ¿eh? Galicia, Asturias y Cantabria, al norte, hemos estado por encima del 60%, ¿no? Y Andalucía rozando los 59 y pico. Luego hemos mejorado con respecto al año anterior, ¿no? Que la media del año anterior había sido el 36% y ahora este año fue el 48%, ¿no? La media de todas las comunidades. O sea que estamos mejorando. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué el anticuerpo de la bronquiolitis, el anticuerpo del virus respiratorio sincitial, nada más que salió 95% de cobertura?
Pues porque los medios de comunicación todos los otoños nos hablaban de la bronquiolitis, porque las familias tienen miedo a la bronquiolitis porque son niños pequeñitos, y entonces nada más que llegó, pumba, aceptación, aunque era una cosa nueva, ¿no? ¿Qué pasa con la gripe? Pues lo que hablamos antes, que la gente piensa que es un resfriado con fiebre y no está mentalizado, y los medios de comunicación tampoco, porque no salen ahí diciendo que hay gripe, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir que las familias acepten que la gripe se puede complicar y que tenemos un método preventivo estupendo. Y lo segundo que tenemos que hacer, y por eso hemos mejorado las coberturas el año pasado, es la accesibilidad de la gente, porque los padres trabajan y tienen que llevar al niño al centro de salud. Y claro, para una cosa, pues puedes pedir un permiso si está enfermo y demás, pero si te facilitan la labor, hay comunidades que vacunan en los hospitales los fines de semana, otras que vacunan en los centros de salud por las tardes, incluso abren los centros de atención primaria que atienden guardias y demás, ¿no? Atención continuada, la abren. Otras, la mayoría, están intentando ir a los colegios, que ahí aumenta muchísimo la cobertura, ¿no? Claro. Este año, incluso Galicia, que siempre vacunaba en hospital y centro de salud, está haciendo un programa piloto en los colegios. Luego, tenemos que conseguir accesibilidad para que esa cobertura se incremente. Y yo tengo esperanza que este año, si el año pasado algunas comunidades llegamos al 60, podamos, que es lo que marca el Ministerio, ¿no? Como objetivo de cobertura, lleguemos al 75% por lo menos. Yo creo que esto es algo súper importante, la accesibilidad en el mundo en el que vivimos, en el que los padres al final pedir un día de trabajo supone lo que supone, y sobre todo en grandes ciudades, que no es como, bueno, pues yo me crié en un pueblo en el que te cogía tu madre, tu padre, te acercaba al médico y en media hora es que no te habías enterado, estabas en clase otra vez, o sea, no hacías muchas pellas. Pero en Madrid tú tienes que ir al médico con un niño y ya tienes que echar la mañana. Claro, claro, ahí está. O sea, es muy importante la accesibilidad, porque una vez que consigamos que las familias acepten que no es un resfriado con fiebre, que se puede complicar y que pueden hospitalizar e incluso morir por complicaciones de la gripe de una persona sana, pues una vez que conseguimos esto, lo que hay que conseguir es que haya accesibilidad entre las comunidades para que se vacune el mayor número posible de niños. Nos has comentado las estrategias en Galicia, este documento del que hablábamos de la Unión hace la fuerza, de las Mm. 3 sociedades científicas. Habéis planteado una serie, ¿no?, de medidas de Sí, impacto con la idea de mejorar las coberturas. sí, mira, y además las tengo aquí porque no quería que se me olvidara ninguna. No os voy a contar todo el rollo del documento, ¿no? Pero sí es muy importante lo que hablamos, la información a la población, la formación de los profesionales sanitarios para convencerlos también a ellos que tienen que vacunarse y que tienen que vacunar a sus pacientes. La captación activa, o sea que desde los centros de salud, si tú no sabes o no te acuerdas que llega la campaña de la gripe, pues puedas mandarles un mensaje y que digan, oiga, que ya se ha abierto la campaña de vacunación, acuda a su centro de salud. Mejorar la accesibilidad, como dijimos, y que nos alineemos tanto salud pública, de comunidades y ministerio, con las sociedades científicas. Y bueno, eso parece que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Y una cosa que quiero incidir es en los grupos de riesgo. Fíjate que son niños que tienen que recibir las vacunaciones habituales del calendario, pero en la mayoría de las ocasiones tienen que recibir más vacunas, ¿no?, de las que hay en el calendario. Pues una de ellas es la gripe. Y tenemos muy poco éxito en los grupos de riesgo cuando hay muy pocos datos, ¿eh? Pero cuando aparecen datos, pues hay mala cobertura, no solo de la gripe, de otras vacunas. Entonces es importante hacer toda la labor de poder conocer bien todos esos grupos de riesgo, que los profesionales sepamos cuántos grupos de riesgo tenemos en cada cupo, la captación activa que estaba hablando antes, y abrir nuevas puertas para vacunación de la gripe. Por ejemplo, en Francia, la vacuna de la gripe se pone en las farmacias comunitarias. Bueno, es una cuestión que se puede explorar, ¿no? Y hablar con las asociaciones de pacientes, en el caso de los grupos de riesgo, porque son muy activas y son las que también te pueden ayudar a que esas personas reciban la vacuna que tenga que ser, en este caso la gripe. Eso es fantástico. Además, hay ejemplos ya en algunas comunidades autónomas, en Galicia, en Murcia, en Castilla y León, que han ampliado la edad de vacunación. Lo de los coles que nos comentabas. O sea, ¿realmente tú crees que esta ampliación hasta los 17 años eh, realmente sí que se va a ver pronto y que va a ser más viable? Hombre, la verdad es que yo creo que no estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Porque fíjate que lo hemos recomendado ahora en esta temporada, ¿no? En esta próxima temporada, y resulta que ya hay comunidades que nos han cogido un poco, no todo, nos han cogido un poco lo que hemos dicho, ¿no? Y así, por ejemplo, pues Canarias y Valencia no van a vacunar solo hasta los 59 meses, sino hasta los 71, o sea, hasta un poquito antes de los 6 años, ¿no? Por ejemplo, Baleares va a vacunar también incluidos los 6 años. Castilla y León y Aragón hasta los 8 años. Murcia hasta los 9. Y Galicia y La Rioja hasta los 11. Pues, Luego, oye, mal no lo estamos haciendo cuando hay comunidades que ya han cogido el relevo, ¿no? Y han dicho, oye, que parece que esto hay que hacerlo
porque es una medida muy efectiva para proteger a los niños y adolescentes y además nos va a evitar también problemas en otras edades y disminuir todo lo que lleva la gripe, ¿no?, en un centro de salud o en un hospital. Bueno, y voy a decir una cosa un poco fea, Fran, A pero ver, venga, bueno, tú dilo. Oye, es tu audiencia, dinos claro, lo que pero vas a es, decir. no, pero es realista. Al final, el hecho de que un niño esté vacunado y prevenga la gripe, al final también va a evitar días de baja para los padres. Porque un niño se Hombre, queda en casa, digo feo porque al final es la parte económica del asunto, pero que si las claro, empresas entendieran también, ¿no? O sea, esto es un 360. O sea, sí, y si desde los que mandan entienden, oye, que es que igual aquí hay unos señores y unas señoras que se tienen que quedar en casa 2, 3 y hasta 4 días pues porque sí, Pepito está con fiebre alta y tienen que no puede quedarse ir a al cuidarlo cole. porque no tienen a nadie que los cuide, no tienen a los Es, abuelos o claro, alguien que les está. pueda cuidar. Y que además Con lo precisamente cual, los abuelos pues son las personas menos indicadas para a lo mejor exacto. cuidar Y de un entonces, niño con gripe. que tienen que No, dar permiso en la empresa y demás. Bueno, son todos efectos secundarios no, efectos colaterales. beneficiosos colaterales de una vacunación. Claro, pero que realmente estamos viendo que incluso, a ver, o sea, aquí hay un tema de, y yo que soy farmacéutica, se estudia farmacoeconomía y muchísimas historias y prevención y epidemiología, y al Claro, final hay una parte económica que, digo, que ya que lo de la salud no le importa tanto muchas veces a mucha gente, pues a lo mejor por ese lado conseguimos un poquito más, ¿no? sí, sí, Pero sí, está claro. está bien. Y ahora te voy a hacer a ti la pregunta que no te gusta. Que es la de que me saques la bola de cristal. Ahora es cuando Fran se pone el gorro de Pitonisa Lola y saca Sí, la me bola. pongo también así, me parezco a rapero, ¿no? Eso, es unas estrellas por aquí. El Pues, otro día le vi comiendo en el comedor de Globo Media y digo, madre mía, este hombre. Pero bueno, no vamos a entrar no, en no, y sí, intimidades sí, sí. de Bueno, Rafael. a ver, esto lo único que podemos hacer es mirar a ver lo que pasa en las antípodas, ¿no? Eso es. Que ya han pasado el otoño y el invierno y entonces ver qué pasa allí, ¿no? Y Australia es la que más datos suele suministrar y este año el brote epidémico de Australia es muy semejante a años anteriores, muy elevado porque llevan 3 años que tienen brotes epidémicos con una gran incidencia de casos y además la cepa de virus que ha circulado allí coincidía con el de la vacuna y así todo. También es que en Australia tampoco vacunan a los adolescentes, o sea, a los sanos, digo, a los grupos de riesgo sí, pero no a los sanos. Entonces, no sé lo que va a pasar aquí, si se va a comportar el virus igual que en el hemisferio sur o va a ser un virus distinto. Y también es muy importante saber el que vaya a circular si coincide con el que va en la vacuna, ¿no? Y así va a proteger más, ¿no?, la vacuna, si coincide con el virus que circula. Ujú. Bien, bueno, pues estaremos pendientes a esto. Y vamos con los datos prácticos, porque Pues sí, aquí creo que aquí ya todo el mundo tiene claro que tiene que vacunarse, pero entonces ahora ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Dónde tienen que acudir? Los adolescentes, que ya sabemos que bueno, que están incluidos, pero ¿qué pasa con esta gente nueva? bueno, pues de momento lo que tenemos que hacer, ya sabéis, ha empezado ya la campaña de vacunación de gripe, finales de septiembre, mediados de octubre, pues hay que pedir cita en su centro de salud para vacunarse de gripe. En estos momentos, financiadamente, como veis, pues está para los niños de 6 a 59 meses, ¿no? Veis que Ujú. hay otras comunidades, dependiendo de lo que yo os he contado, hay comunidades que incluso llegan a los 11 años, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para proteger a los adolescentes si la vacuna no está financiada? Bueno, por Claro, supuesto, la vacuna para grupos de riesgo está financiada en todas las comunidades para niños y adolescentes. Es posible que no sea la intranasal para niños más mayorcitos, sino que sea la inactivada dependiendo de la comunidad, ¿no? Porque esta vacuna se puede poner hasta los 17 años. Por ejemplo, en mi comunidad, para los grupos de riesgo se la ponemos hasta los 14 años, que es cuando pasan al médico de familia. Luego hay que consultar cada comunidad con su centro de salud para que te diga dónde está financiada y no. Y si no está financiada, pues esa vacuna, como todas las vacunas, se le pone el nombre, se llama Fluent, porque las vacunas siempre hay que ponerlas con el nombre comercial, y en este sí, caso sí, solo hay para uno, que, sí, sí. para que el farmacéutico pues pueda dispensarla, ¿no? Y acudir al centro de salud para que te la administren, porque es una administración muy cómoda y muy fácil. Vale, muy bien, pues importante esto. Si el adolescente tiene hermanitos pequeños, entonces es conviviente. También, claro, sí, sí, eso por supuesto. O sea, tienes esa ventana ahí, dado que han puesto los convivientes menores de 6 meses, ¿no? Pues si ya tienes un hermano que tiene menos de 6 meses, ese adolescente o ese niño mayor de 5 años puede recibir la vacuna gratuitamente.
porque es un Muy grupo de bien. riesgo al fin y al cabo, es un conviviente. Muy bien Claro, apuntado. preguntan la vacuna, ¿de cuál estamos hablando? Estamos hablando de la vacuna de la gripe, de la vacuna de la gripe para niños y adolescentes, que este Sí, año la recomendación de la Asociación Española de Pediatría es vacunar hasta los 17 años, o sea, es decir, eso ya es, eso es. a los niños ya grandecitos. Exactamente, que puedes Eh, poner las dos, ¿no? Pero bueno, hombre, más cómoda es la intranasal. Claro. Eso es. Y que es esta vacuna intranasal que tiene muchas ventajas. Y la verdad que, bueno, yo creo que mucha gente sigue sin saber que existe. Y esto es No, un... ya. No, no, hay padres que se sorprenden cuando llega el niño por allí y lo vas a vacunar y ¿dónde lo van a pinchar? Digo, no, esto no se pincha, se mete ahí en la nariz un poquitín como si le metiera suero, o sea que Y no. la alegría que se lleva la gente Y la con eso. alegría que se lleva el niño sobre todo, pero bueno, Vamos, o sea, eso es lo mejor del día. ya te digo. Bien, más preguntas. Si el niño ha pasado la gripe ya, porque ha sido estos, que no lo hemos comentado, pero que ha sido un poco tempranera este año la gripe, ¿eh? Sí, 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 hay gripe, hay el virus de la gripe, no está todavía en un nivel altísimo, ¿no? Pero ya hay, claro que hay gripe ya circulando, ¿eh? Hay gripe circulando. El año pasado, por ejemplo, aquí en Asturias, en la primera parte de la temporada, ¿no? Que es hasta Navidad, ¿no? Luego ya las vacaciones y luego después de las vacaciones cuando hay otro pico, pues en la primera parte de la temporada el que circuló sobre todo fue el B y luego en la segunda parte circuló el A, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta que me decías, sea niño, adolescente o adulto, si has pasado la gripe, tienes que vacunarte de la gripe, porque la vacuna de la gripe en estos momentos lleva dos cepas A y una cepa B, que son las que pueden circular, ¿no? Si tú has adquirido la gripe, vas a haber adquirido la gripe por una de ellas, pero no por las otras dos. Con lo cual es muy importante que te vacunes para que no te vuelva a pasar la gripe otra persona, ¿no? Y cojas otra cepa de gripe y pasarlo mal otra segunda vez. Eso es una cosa que no se entiende bien todavía, pero es Es importante. así, te protege contra tres, si ya has pasado una, pues te va a proteger contra dos. Claro, las preguntas que estáis haciendo las vamos a resolver ahora, ya en breve, Sí, pero sí. quiero terminar de preguntarle a Fran una casuística que suele darse mucho. Si vienes de otro país donde la vacunación se hace en otra época, vienes a España, te tienes que vacunar también estos niños, ¿qué hacemos con ellos? Sí, la pregunta es un sí rotundo, porque muchas veces la vacuna que se pone en el hemisferio sur no es la misma que nos ponemos aquí en el hemisferio norte. Este año es la misma, ¿eh? Es la misma que han recibido los australianos, la que vamos a recibir nosotros aquí en España. Pero la vacuna de la gripe tiene una eficacia, una efectividad, una durabilidad aproximadamente de unos 6 meses, ¿no? Luego, si te has vacunado en Argentina o en Australia o en cualquier otro país en marzo, pues hombre, parece que no te va a llegar suficiente protección para cuando vaya a empezar a circular el virus, como ya estamos diciendo que está empezando a circular. Así que no pasa absolutamente nada por ponerse otra vez la vacuna de la gripe. Luego está indicado vacunarse de la gripe si vienes de otro hemisferio en que te han vacunado pues hace 6 o 7 meses. Bien, pues otra pregunta que también se repite mucho es qué pasa si coincide con otras inmunizaciones como las del VRS o el COVID, que al final es súper frecuente, ¿no? Porque Claro, también se puede hacer a la vez, hay que esperar. nada, no hay que esperar nada. Se pueden poner el mismo día, con la separación que uno quiera, ya lo conté antes, pero lo vuelvo a contar ahora, ya que estamos en la pregunta. La vacuna de la gripe, sea inactivada o intranasal, se puede poner con otras vacunas en el mismo acto. Hombre, si la pones en un mismo miembro, por ejemplo en el muslo o en el brazo, con otra vacuna separadas por más o menos 2,5 centímetros, el ancho de un esparadrapo de papel, ¿no? Más o menos, es lo que se hace para reconocer efectos secundarios. O sea que se pueden poner el mismo día o con la separación que se desee. Incluso con la vacuna triple vírica o la varicela, que son vacunas vivas también, la intranasal que es viva, se puede poner el mismo día o con la separación que uno quiera. No hay que separar las 4 semanas si no las pones el mismo día. O sea que el resumen es que sí, que se puede poner con el anticuerpo del virus respiratorio inicial y con cualquier otro vacuna. Muy bien. Pues vamos con preguntas de la gente. Yo tengo algunas por aquí apuntadas, pero Venga, aquí hay gente que ha preguntado, igual que la pregunta que te acabo de hacer era sobre la vacunación del COVID, si había que esperar o no. Si no. acabas de pasar el COVID, Sí, si acabas de pasar el COVID, se recomienda, en el caso de no de la vacuna de la vacuna de la gripe la puedes recibir, pero en el caso de la vacuna de la COVID, si has pasado la COVID hace poquito, tienes que esperar 3 meses para recibir la vacuna de la COVID si la tienes indicada, ¿no? Porque este pero año la de la gripe la la de la podría. gripe la puede poner en cuanto esté recuperado físicamente, o sea, cuando ya no tenga fiebre, ni molestias, ni catarro, en cuanto esté recuperado, puede vacunarse de la gripe. Sin embargo, si es una persona de riesgo, que es como lo recomienda el Ministerio, mayores de 6 meses,
que sean grupos de riesgo para la COVID, pues tienes que esperar 3 meses para recibir la vacuna de la COVID, no la de la gripe. La de la gripe la puedes recibir, pues eso, cuando pase el proceso, si 8 o 10 días, la puedes Cuando poner sin recupere ningún la problema. fuerza, salga a la Pero cama. vamos, puedes poner la vacuna de la gripe y cualquier otra vacuna que esté en el calendario, ¿vale? Vale, porque también preguntan mucho por la vacuna de la COVID, Claro. al final realmente son dos Eso. que... La única que hay que retrasar es la de la COVID. 3 Vale, meses. perfecto. Si tengo alergia al huevo, puedo vacunarme, lo hemos comentado antes, Sí, pero sí, ya sí y se ha sí. conectado después. Sí, sí y sí. Se puede vacunar sin ningún problema y en el centro de salud. Eso sí, lo que dijimos antes, esperar 30 minutos en la sala de espera, no porque tengas alergia al huevo, sino porque es lo que tienes que hacer cuando te ponen un Protocolo, inyectable. Cuando te ponen un eso es. inyectable o en este caso la vacuna intranasal, ¿vale? Teresa, que imagino que se ha conectado tarde, nos pregunta que si la gente de más de 20 años es conveniente vacunarse. Por supuesto. A ver, por recomendar, yo recomendaría la vacuna de la gripe a todo el mundo, ¿vale? Porque, hombre, a nadie le gusta pasar una Mal fiebre de rato. 7 días y un malestar enorme. Entonces la recomendaría. Pero bueno, dentro de las recomendaciones basadas en la evidencia científica y más, nosotros que somos pediatras, no me voy a meter en el campo de los adultos, aunque me meta con las embarazadas y los profesionales, porque me toca. Pero vamos, que yo vacunaría, se vacunaría todo el mundo. Ahora, financieramente eso ya lo determina el Ministerio y las comunidades autónomas y por eso nosotros ahora mismo lo que queremos es que se amplíe la edad de vacunación financiera Claro. hasta los 17 años. Dice, ¿es normal una reacción de inflamación y sensación caliente al tacto en el lugar de la vacuna? Sí, normalmente si la aplicación ha sido correcta cuando es intramuscular, ¿no? Si es profunda y demás, pues sí, hombre, te va a doler, puede ponerse un poco rojo, incluso a veces puede producir un pequeño bultito que luego desaparece. Bueno, hombre, si lo tienes muy rojo, pues le aplicas hielo los primeros minutos y ahí para que no te moleste, ¿no? Y hombre, ya si te da una reacción general o lo que sea, pues tú puedes tomar un analgésico antitérmico tipo paracetamol, ¿no? O ibuprofeno, el Vale. que quieras. Sí, 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 es la típica induración. Eso es importante Claro. saber que es la reacción más frecuente al final. Claro, y que puede persistir unos días, pero que normalmente luego desaparece. Vale, perfecto. Más preguntas que tenía yo por aquí. Si tenéis alguna pregunta más por ahí, nos contáis. Bueno, quien pregunta que quiere vacunarse de la gripe y no de COVID en Cataluña por las juntas es en adultos. Este directo estamos hablando de vacunación en Sí, niños. lo que pasa es que muchas comunidades, incluso algunas, ya o sea, desde noviembre, permiten que la población general pueda recibir la vacuna de la gripe, ¿no? O sea, ya no, aunque no esté incluido en los grupos de riesgo que financia la comunidad. Entonces, eso tiene que preguntar en su comunidad, ¿no? ¿Cuándo va a poder vacunarse? Porque claro, luego al final lo que es una pena es que sobren vacunas de gripe, ¿no? Entonces, si al final quedan vacunas de gripe, ¿por qué no se la vas a poner al resto de la población general? Hombre, mucho mejor. Pero claro, eso hay que preguntar en la comunidad a partir de cuándo la pueden recibir. Pero Vale, desde luego que es recomendable, desde luego. Y la vacuna en la farmacia tampoco cuesta tanto. muy bien. No, no, no cuesta, no cuesta mucho, es una vacuna muy asequible. Si es más como Sí, decimos, la accesibilidad de sí, ponerlo fácil, especialmente en entornos urbanos claro, donde es muy complicado sacar ese tiempo, porque claro. en núcleos pequeños todo está más a mano, todo el mundo se conoce y es mucho más sencillo. Eso es. Preguntas que me habían pasado antes. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Bueno, todas las vacunas tienen un periodo en el cual tienen que estimular a la inmunidad, ¿no? Y normalmente está cifrado entre los 7 14 días aproximadamente, ¿vale? 7 14 días. Y los efectos secundarios, como dije antes también, de la vacuna de la gripe, que pueden durar 24 48 horas, nunca más. Es decir, que tenemos que estimular a la inmunidad y ese es un proceso que lleva un tiempo, ¿no? Entonces, la mayoría de las vacunas ya para saber si ya ha sido efectiva o no, pues tienes que esperar un par de semanas, ¿no? Entre 1 y 2 semanas. Vale, un par de semanas, que suele ser Sí. lo habitual. Por eso es conveniente vacunarse cuanto antes, ¿no? Para Claro, que cuando el virus ya esté circulando ahí en no te gran esperes a cantidad, noviembre, pues no que... te toque, no te toque. Claro. Claro. Han preguntado si hay casos en los que está contraindicada en niños. Pues sí, la vacuna de la gripe muerta, la pinchada, ¿no? La pinchada está contraindicada como todas las vacunas. Oye, que estás con fiebre, el niño está con fiebre muy alta por otra cosa, ¿no? O que tiene un diarreón del demonio. Pues hombre, espérate a que esté el niño en condiciones y lo vacunas. Cuando tienes una reacción anafiláctica a una dosis anterior de la vacuna de la gripe, no estamos hablando del huevo, sino una reacción anafiláctica a una dosis anterior, también estaría contraindicada.
Y poco más, poco más. Con los niños que toman salicilatos hay cierta precaución, pero no es una contraindicación. O sea que en la inactivada o muerta, la contraindicación más típica es que no tengas una enfermedad aguda o una persona que es cardiópata o que tiene un problema respiratorio, que tenga una crisis asmática importante. Hay que esperar a que controle ese proceso y luego se vacunan. Y en la intranasal, pues al ser viva está contraindicada en las embarazadas, en los inmunodeprimidos, en los que toman salicilatos, ¿no? Como he dicho Sí, antes, que hay como que lo esperar comentabas antes, también, sí. ¿no? Mm. Y poco más, no tiene más contraindicaciones. Es verdad que si miras la ficha técnica te dice que está contraindicada en la alergia al huevo, ¿no? Pero eso es lo que dice la ficha técnica, pero los CDC americanos, los Sí, australianos, nosotros, el ministerio, también lo han dice, preguntado mucho. dice que se puede poner, aunque tengas una reacción anafiláctica al huevo, se puede poner en el centro de salud esperando 30 minutos fuera. Y luego esa precaución de que si convives con un gran inmunodeprimido, pues, o por ejemplo, cuando se vacunan en los colegios a los niños, ¿no? Con la vacuna intranasal, si tu hijo es un gran inmunodeprimido, hombre, no, habrá que hablar con los profesores para que le den los trabajos y los estudios para que lo hagan en casa durante una semanina hasta que pase la semana esta en que han vacunado a sus compañeros, ¿no? Y lo mismo, si tú vacunas al niño y convives con un gran inmunodeprimido, no convivas con él durante 7 días. Importante, lo de esta vacuna intranasal que cambia un poco las reglas Pero solo con de... la intranasal, ¿eh? No con la Eso es, inactivada. Con la solo con la intranasal. inactivada no hay que esperar nada. Vale, han preguntado cuántas dosis necesitan los niños la primera vez. Pues mira, esto el Ministerio desde el año pasado así lo hace. Toda persona sana tiene que recibir, da igual la edad que tenga, aunque tenga menos de 9 años y sea la primera vez que se vacuna, una sola dosis. Ahora bien, si es un grupo de riesgo y es la primera vez que se vacuna y tiene menos de 9 años, ese niño tiene que recibir 2 dosis de la vacuna, la que sea, la que le corresponda por edad, la muerta si es menor de 2 años, la intranasal hasta los 17, tiene que recibir 2 dosis de vacunas separadas por 4 semanas. Pero en los niños sanos, una sola dosis. Y también antes, en las personas que recibían 2 dosis en la primera temporada, siempre sí, se habían equivocado y solo habían puesto una, pues para el año siguiente le ponías 2. No, ahora también se le pone solo una. Una. Eso lo hemos hecho este año. Muy bien, pues más Y también el facilidad. ministerio, más facilidad. También el Más fácil ministerio, todavía. más cómodo. Y la última pregunta que me han dejado por aquí, que también es un clásico de todos los años, pero no había salido este año. Si el niño está acatarrado con febrícula el día de la cita, Con mocos y con febrícula se puede vacunar de cualquier cosa, porque si no, imagínate tú, en una región como la mía, pues no se vacunaría nadie en otoño y en invierno, así que la única contraindicación es si tiene fiebre elevada. Si tiene fiebre elevada no es conveniente ni vacunarlo ni poner otra cosa, ¿no? Para estar el niño, la vacuna te puede dar como efecto secundario también fiebre y no lo vas a añadir. Entonces no pasa nada por esperar unos días a que desaparezca esa fiebre o esa crisis asmática o lo que sea y ya vacunar. Así muy que bien. así es. Bien, bueno, pues llevamos casi una hora de directo que se nos pasa Sí, sí, a siempre mí me pasa volando, volando. Me pasa entre unas volando. cosas y otras. Tuve un poco de tensión al principio porque, chica, yo esto de las redes, la verdad es que no es lo mío. Y oye, que yo te ponía ahí boticaria y jolín, que no parecía el Que directo no tuyo. parecía. Y ahora cómo me conecto. Menos mal que tengo una mujer que anda por aquí rabilando en el iPad y Claro al que sí. final te encontramos, porque si no voy a lío. ¿Qué haríais los hombres y las mujeres? Ya te digo, Es que no, ni a la puerta de la calle, Fran. ya Bien, te digo. pues ha sido de verdad un placer como siempre, charlar contigo este ratito y hablar con las familias y contarles, resolver un poco estas dudas. Este directo lo vamos a dejar aquí, bueno, en el feed. Muchas gracias a ti, Luz. Mira, nos dan las gracias. Gracias a vosotras, Luz, Sí, Anina. sí, La gracias verdad a que todos los que se conecten ahora o después, vaya. claro, porque al final lo importante de esto es que se queda en el feed clavadito ahí y bueno, pues lo podéis Y que no consultar. tengan dudas, si hay algo que no hayáis preguntado y que no hayamos contestado, ya lo ¿Dónde pueden, sabéis. dónde pueden ¿Dónde consultar sus podemos dudas, ir? Fran? ¿Dónde pueden Pues consultar sus podemos ir dudas? a la página web del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que es muy sencillito, Ujú. vacunasaep.org, y ahí tenéis un apartado de profesionales y otro de familias. Entréis en el de familias y hay un apartado que ya lo veis casi en la página de inicio, ¿no? También lo tenemos, pone pregunta al CAP. Pues ahí pones tu nombre y apellidos, la comunidad donde vives, tu correo electrónico y te vamos a contestar en menos de 24 horas, ¿no? Y Es además, si la increíble. pregunta es muy interesante, hasta la publicamos en la web. Sí, 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 porque hacen selecciones. Es como tener un buzón de dudas, pero resuelto por profesionales en 24 Sí, horas de sí, manera gratuita. gratuito. También os animo a ver las dudas que ya tienen.
claro. resueltas, porque la verdad esto es como un poco el Pareto, el 80% de las dudas son las Están mismas, contestadas ahí, están sí. contestadas, pero bueno, no obstante, nada, os agradecemos mucho los comentarios que estáis dejando, nos alegra que os haya sido útil, pero que si tenéis más dudas podéis consultar ahí y de verdad que es un lujazo. Comentaba ahí Teresa que hay mucha desinformación. La realidad es que nos quejamos siempre muchísimo de la desinformación que hay, de que nos informan las redes. Bueno, pues la Asociación Española de Pediatría lo hace muy bien, tiene el Comité Asesor de Vacunas, esta patita en la que resuelve las dudas, pero es que luego además está en familia, Claro. AEPEC, tanto en las redes sociales como el blog actualizado, donde podéis encontrar información de arriba De lo abajo, que sea, de lo que de, sea. de Ya no niños. solo de vacunas, sino de cualquier otro problema que pueda tener el niño o no problema, simplemente el desarrollo que va a tener el niño a medida que Desde, va creciendo. eso es, desde el boca mano pie hasta Lo que cualquier sea. problema, la pasta de dientes o cualquier historia que al final todos Todo hemos está sido ahí. padres, eso es. Así que te agradecemos mucho, Fran, tu tiempo y tu dedicación Un un placer. año vez más y nos vemos pronto. Un beso Venga, a gracias todos. a toda la audiencia. Adiós. Adiós.